Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Y si no, ya saben, aquí estamos para inyectarles un poco de alegría y emoción. Hoy, amigos míos, nos zambullimos en las profundidades de un tema que tiene a todo el mundo, sí, a todo el mundo, en un estado de expectación febril: Sandokan. Y no cualquier Sandokan, sino el Sandokan que nada más y nada menos será encarnado por el apuesto, el talentoso, el Can Yaman. Ah, sí. Ya lo sé, lo sé. Hemos estado esperando este proyecto por meses, por años, con la respiración contenida. La mera idea de ver a Can Yaman con su físico escultural, su intensidad arrolladora y esa mirada que te hipnotiza, metido en la piel del tigre de Malasia, es simplemente explosiva. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Cómo se está preparando Can para esta titánica tarea? ¿Cuáles son las últimas novedades, los rumores que corren por los pasillos de la producción? Y lo más importante de todo, ¿por qué esta transformación promete ser, sin lugar a dudas, épica? Prepárense, porque hoy nos sumergimos en el universo Sandokan, en sus selvas exuberantes y en sus océanos turbulentos. Vamos a diseccionar las últimas declaraciones de Can, a analizar cada detalle de su preparación, a especular, que nos encanta, a soñar despiertos con lo que nos espera, y a desgranar todos los elementos que prometen convertir esta serie en un hito. Así que si son fervientes admiradores de Can Yaman, si sus corazones laten al ritmo de las aventuras, si les fascinan los personajes épicos, o simplemente si disfrutan de un buen chisme, este vídeo es, sin lugar a dudas, para ustedes. Y antes de comenzar, no puedo dejar de insistir, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita mágica para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí hablamos de novelas turcas, de actores turcos, de todo lo que nos apasiona y nos hace vibrar. Suscribirse es completamente gratis y me ayudan un montón, un montón. Así que, por favor, suscríbanse ahora mismo. Es un gesto pequeño que significa muchísimo. Bueno, basta de preámbulos y vayamos a lo que realmente importa. Como les decía, la expectación en torno a la serie de Sandokan con Can Yaman es literalmente gigantesca. Y honestamente, con toda la razón del mundo. Estamos hablando de un personaje icónico, una leyenda literaria inmortalizada por el genial Emilio Salgari, que ha sido interpretado por actores de renombre en la historia del cine y la televisión. Desde el inolvidable Kabir Bedi hasta otros grandes nombres que han dado vida al tigre de Malasia, Sandokan siempre ha sido sinónimo de aventura, valentía y un atractivo innegable. Pero, ¿por qué Can Yaman? ¿Qué lo convierte en el candidato perfecto, en el Sandokan ideal para esta nueva adaptación? ¿Qué cualidades posee que lo hacen encajar a la perfección en este rol tan exigente? Permítanme empezar por el aspecto físico. Sandokan, en la descripción original de Salgari, es un hombre musculoso, ágil, con una presencia imponente y una fuerza casi sobrehumana. Es un guerrero temido y respetado, un hombre que infunde temor con su sola presencia. Y seamos totalmente sinceros, Can Yaman cumple con creces con todos esos requisitos. Su dedicación al entrenamiento físico es bien conocida por todos. Hemos sido testigos en múltiples ocasiones de sus impresionantes transformaciones para otros papeles. Recordamos con nostalgia y admiración su transformación para Erkencicus, donde interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario con una complexión atlética y una energía contagiosa. También nos deleitó con su encarnación de Ferit Aslan en Dolunay, donde, si bien su físico era menos musculoso, exhibía una elegancia y una sofisticación que cautivaron a la audiencia. En ambas series su dedicación al entrenamiento fue palpable, su físico impecable, y su presencia en pantalla, innegable. Pero para el papel de Sandokan, la exigencia es mucho, mucho mayor. Estamos hablando de un guerrero, de un hombre acostumbrado a la lucha y a la supervivencia, de alguien que debe tener la resistencia física para soportar largas jornadas de combate y de aventuras. Y aquí es donde Can Yaman ha demostrado su compromiso inquebrantable. Ha estado sometiéndose a un régimen de entrenamiento intensivo durante meses, preparándose física y mentalmente para este desafío colosal. Hemos visto fotos y vídeos en las redes sociales que son prueba fehaciente de su dedicación. Se le ve en el gimnasio, esculpiendo su cuerpo, levantando pesas, trabajando en su fuerza y resistencia. Lo hemos visto practicando artes marciales, perfeccionando su agilidad, su coordinación y su capacidad de reacción. Hemos sido testigos de sus progresos en la escalada, fortaleciendo sus músculos y su mente. Pero no solo eso.
Kan se ha sumergido en el estudio de diversas disciplinas necesarias para interpretar a Sandokan de manera creíble y auténtica. Ha estado practicando esgrima, dominando el arte del manejo de la espada, perfeccionando sus movimientos y su técnica. Ha estado entrenando en equitación, aprendiendo a montar a caballo con destreza y elegancia, preparándose para las emocionantes escenas de persecución y combate que seguramente veremos en la serie. También se ha involucrado en el aprendizaje de otras habilidades, como el manejo de otras armas y la navegación, sumergiéndose por completo en el mundo de los piratas y los aventureros. Todo este trabajo duro, este compromiso inquebrantable, esta dedicación sin límites, es una inversión que estoy completamente segura, dará sus frutos. Veremos un Sandokan físico, un guerrero imponente, un hombre que irradia fuerza y carisma con cada movimiento. Pero, ¿qué ocurre con la interpretación? ¿Es solo físico? Por supuesto que no. Sería un error reducir la interpretación de Sandokan a su físico. Kan Yaman es un actor que, a pesar de su juventud, ha demostrado una versatilidad impresionante. Posee una gran capacidad para transmitir emociones, para sumergirse en sus personajes y para conectar con el público. Es capaz de interpretar a personajes románticos con una ternura y una sensibilidad que conmueven, como lo demostró en Erkencikus o By Yale. Pero también ha demostrado su faceta más dramática, su capacidad para explorar las complejidades emocionales de sus personajes, en proyectos como Bittersweet. Y Sandokan, amigos míos, es un personaje con muchísimas capas, con una profundidad emocional que va más allá de la mera acción y la aventura. Es un guerrero valiente, sí, que se enfrenta a sus enemigos con coraje y determinación, pero también es un hombre con un pasado doloroso, con cicatrices emocionales profundas. Es un líder carismático, respetado por sus hombres y temido por sus enemigos, pero también es un hombre atormentado por la pérdida, por el sufrimiento y por la sed de venganza. Es un amante apasionado, capaz de entregarse por completo al amor, pero también es un hombre que ha experimentado la traición y el dolor. Interpretar a Sandokan requerirá de Kan Yaman una habilidad actoral extraordinaria para mostrar esa dualidad, esa fuerza bruta y esa vulnerabilidad oculta, esa valentía inquebrantable y esa fragilidad humana. Necesitará sumergirse en la mente de Sandokan, comprender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Necesitará transmitir al público la complejidad de su personaje, sus contradicciones y su humanidad. Y yo, personalmente, confío muchísimo en él. Creo que tiene la capacidad, la madurez y el talento para darle a Sandokan la profundidad, la complejidad y la resonancia emocional que se merece. Creo que nos sorprenderá, que nos conmoverá y que nos hará vibrar con cada escena. Ahora adentrémonos en las últimas declaraciones de Kan. ¿Qué nos ha revelado? ¿Qué pistas nos ha dado sobre su preparación, sobre el proyecto en general, sobre lo que podemos esperar de esta adaptación? En entrevistas recientes, Kan ha enfatizado la importancia de la investigación y la inmersión en el personaje. Ha hablado de la necesidad de comprender a fondo la época en la que se desarrolla la historia, la cultura malaya, la vida de los piratas y aventureros de la época. Ha mencionado que está leyendo mucho sobre la historia, sobre las costumbres, sobre la geografía, sobre las creencias de la región. Parece que está determinado a entender a fondo la mentalidad de Sandokan, a sumergirse en su mundo, a adoptar su forma de pensar y de sentir. Ha hablado sobre la importancia de rodearse de un equipo de profesionales de primer nivel. Ha destacado la colaboración con coreógrafos de lucha de renombre, con entrenadores físicos expertos, con especialistas en el trabajo con espadas y con armas de la época. Ha mencionado la ayuda de entrenadores de idiomas para perfeccionar su pronunciación y su acento, preparándose para dominar los idiomas necesarios para la serie. Ha subrayado la importancia de contar con expertos en vestuario y maquillaje, para crear una imagen visualmente impactante y auténtica. Ha expresado su emoción y su compromiso con el proyecto. Ha hablado de este papel como un sueño hecho realidad, como una oportunidad única en su carrera. Ha asegurado que está trabajando muy duro para dar lo mejor de sí mismo, para superar sus propios límites y para honrar el legado de Sandokan. Ha manifestado su deseo de que la serie sea un homenaje a la obra de Emilio Salgari, una adaptación fiel y respetuosa que capture la esencia y el espíritu del personaje. Y esas palabras nos llenan de esperanza, de ilusión y de expectativas. Nos transmiten la sensación de que Kan está profundamente involucrado en el proyecto, que se ha tomado en serio la responsabilidad de interpretar a Sandokan y que está dispuesto a darlo todo para que la serie sea un éxito rotundo. Además de las declaraciones de Kan,
Hemos recibido algunas pistas sobre la producción de la serie. Sabemos que se está rodando en locaciones exóticas y espectaculares, que nos transportarán a los paisajes exuberantes y misteriosos del sudeste asiático. Se ha hablado de la utilización de tecnología de última generación para los efectos especiales, lo que promete crear imágenes visualmente impresionantes y realistas. Se ha filtrado información sobre el diseño de vestuario y escenografía, que promete ser espectacular y detallado, recreando con precisión la época en la que se desarrolla la historia. Se ha hablado de la elección de un elenco de actores de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional, que darán vida a los personajes que rodean a Sandokan y que enriquecerán la trama de la serie. Se ha mencionado la participación de directores y guionistas con gran experiencia en el género de aventuras y acción, lo que augura una dirección impecable y un guión apasionante. Todo parece indicar que se está cuidando cada detalle para recrear el mundo de Sandokan de la manera más fiel posible, para transportar al espectador a una época de piratas, de aventuras y de emociones fuertes. Pero, ¿qué es lo que más nos emociona de todo esto? Para mí, es la posibilidad de ver a Kan-Yaman en un papel completamente diferente a los que nos tiene acostumbrados. Es la oportunidad de verlo desafiarse a sí mismo, de explorar nuevos registros actorales, de demostrar su versatilidad y de sorprendernos a todos con su interpretación. Es la emoción de sumergirnos en una historia épica, llena de aventuras, romance, acción y drama, que nos transportará a un mundo lleno de magia y misterio. Es la promesa de una experiencia televisiva inolvidable. Creo que esta serie tiene todo el potencial para convertirse en un éxito internacional. La combinación de la popularidad de Kan-Yaman, la calidad de la producción, la apasionante historia de Sandokan y el atractivo de las locaciones exóticas son una fórmula ganadora, una combinación explosiva que promete cautivar al público de todo el mundo. La serie tiene la capacidad de conquistar a los fans de Kan-Yaman, a los amantes de las novelas de aventuras, a los seguidores de las series de época y a todos aquellos que buscan una historia emocionante y bien contada. Ahora hablemos un poco de lo que podríamos esperar. ¿Cómo creo que será la interpretación de Kan-Yaman? ¿Qué elementos creo que destacarán en su encarnación de Sandokan? ¿Qué matices y detalles creo que aportará al personaje? Yo creo que vamos a ver a un Sandokan con una fuerza física impresionante, un guerrero implacable en el campo de batalla, pero también con una gran sensibilidad y una profunda humanidad. Creo que Kan le dará al personaje un lado vulnerable, una profundidad emocional que lo hará más humano y cercano al espectador. Vamos a ver a un Sandokan que lucha por sus ideales, que defiende a los oprimidos, que se enfrenta a la injusticia y que está dispuesto a dar su vida por sus amigos, por su familia y por el amor. Creo que Kan explorará la dualidad de Sandokan, su fuerza y su fragilidad, su valentía y su melancolía. Creo que le dará al personaje una complejidad emocional que lo hará aún más atractivo y fascinante. Creo que vamos a ver un Sandokan que sufre por la pérdida, que se lamenta por el pasado, pero que encuentra la fuerza para seguir adelante, para luchar por un futuro mejor. También creo que la química entre Kan y la actriz que interprete a Lady Mariana, el gran amor de Sandokan, será espectacular. Kan tiene una gran capacidad para crear química con sus compañeras de reparto. En sus series anteriores ha demostrado una conexión especial con sus protagonistas, creando relaciones en pantalla que han cautivado al público y han generado un gran entusiasmo entre los fans. Creo que la historia de amor entre Sandokan y Lady Mariana será uno de los puntos fuertes de la serie, una historia de amor épica, llena de pasión, de romanticismo y de obstáculos, que conmoverá a los espectadores. En definitiva, creo que la transformación de Kan-Yaman para Sandokan va a ser épica, en mayúsculas. Creo que nos va a sorprender, que nos va a emocionar, que nos va a hacer reír y llorar, que nos va a dejar sin aliento. Creo que nos va a demostrar, una vez más, su talento, su versatilidad y su capacidad para crear personajes inolvidables. Creo que nos va a regalar una interpretación que quedará grabada en la memoria de todos los que amamos las series de aventuras. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de la serie? ¿Creen que Kan-Yaman es la elección perfecta para interpretar a Sandokan? ¿Qué es lo que más les entusiasma de esta adaptación? ¿Qué elementos creen que serán los más destacados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, me gustaría compartir algunas especulaciones y deseos personales sobre la serie. Me encantaría ver una adaptación fiel a la obra de Salgari,
que respete el espíritu aventurero y romántico del personaje. Me gustaría que la serie explorara la compleja relación de Sandokan con sus compañeros de armas, los Tigres de Montpracem, y que mostrara la lealtad y el compañerismo que los unía. Me gustaría que la serie recreara con detalle las batallas navales, las luchas en la selva y las escenas de acción, utilizando efectos especiales de última generación para crear imágenes impactantes y realistas. Me gustaría que la serie explorara la dimensión política de la historia, que mostrara la lucha de Sandokan contra la opresión colonial y su defensa de los más débiles. Me gustaría que la serie incluyera personajes femeninos fuertes y complejos como Lady Mariana, que no solo fueran damas en apuros, sino mujeres valientes, inteligentes y decididas. Me gustaría que la serie profundizara en la psicología de Sandokan, mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Y sobre todo me gustaría que la serie fuera una experiencia emocionante y conmovedora, que nos transportara a un mundo de aventura, de romance y de emociones fuertes. Me gustaría que la serie nos recordara la importancia de la amistad, del amor, de la valentía y de la lucha por un mundo mejor. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de la expectación que genera la serie de Sandokan, de la preparación de Kanyaman, de las últimas novedades y de lo que podemos esperar. Hemos explorado las profundidades del personaje, analizado las expectativas y soñado con lo que nos espera. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado un poco con este proyecto y que les haya servido para alimentar aún más la impaciencia. Yo por lo menos me he emocionado un montón. Me he sentido como un niño esperando los regalos de Navidad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, ni uno solo, y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, de verdad. Sus opiniones y sus ideas son muy importantes para mí. Y si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal crezca, a que podamos seguir hablando de nuestras pasiones, y a que podamos crear una comunidad aún más grande y apasionada por las novelas turcas, los actores turcos y las historias que nos hacen soñar. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les envío un abrazo enorme, lleno de cariño y de entusiasmo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, la espera valdrá la pena.